Levítico capítulo 18. Este es un capítulo de los más extensos y directos de la Biblia en cuanto a la expresión de la sexualidad humana se refiere. Habla precisamente de cómo debe llevarse a cabo la sexualidad. Dios está preocupado que el pueblo de Israel lleve a cabo ordenadamente y santamente todo lo que se refiere al sexo. En este capítulo se encuentra en medio de los mandamientos que fueron dirigidos únicamente a Israel. Sin embargo, todavía expresa la mente y el corazón de Dios en cuanto a la expresión de la sexualidad ahora en el tiempo de la gracia. O sea, eso no se ha terminado completamente. Hay algunas ceremonias y cosas así que sí, pero lo demás en muchos mandamientos del Nuevo Testamento hablan de abstenerse de la inmoralidad sexual y de la suciedad. Así que aunque las leyes de este capítulo 18 de Levítico establecen principios morales y ceremoniales, las prohibiciones sexuales enumeradas aquí siguen en vigor hoy en día. El Nuevo Testamento, por ejemplo, hace eco de esas enseñanzas de este capítulo acerca de la prohibición del incesto, acerca del adulterio en Romanos 13:9, 1 Corintios 6:9, Hebreos 13:14, acerca de la prohibición de la homosexualidad en Romanos 1:27, 1 Corintios 6, del 9 al 11, 1 Timoteo 1:10. Entonces, con esto en mente vamos a escuchar este resumen o tratar de resumir este capítulo. El versículo 5 dice, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Lo que quiere decir que esta norma que vamos a leer, estos mandamientos, son precisamente en el área sexual, pero que nos ayudan no para herir, no para privar, no para restringir la vida, al contrario, son para traer alegría, orden y felicidad a la humanidad. Estos mandamientos fueron dados para construir la mejor vida para la humanidad y los individuos. Del versículo 6 al 9 se prohíben las relaciones sexuales entre familiares cercanos, lo que es el incesto. Padre, madre, la mujer de tu padre, hermana, hija de tu padre o de tu madre, nacida dentro o fuera. Ahí en esos versos se prohíbe el incesto. Dice, hay una frase que se repite mucho que dice para descubrir su desnudez. Esta frase es utilizada 17 veces en este capítulo y es una forma de hablar de la actividad sexual. El énfasis no es tanto en ver la desnudez casual o accidentalmente, no está hablando de eso, sino ver la desnudez en el sentido de actividad sexual. En otras palabras, es tener relaciones sexuales. Versos del 10 al 18. En estos versos Dios condena nuevamente las relaciones sexuales entre familiares, pero ahora especifica más relaciones, los abuelos y los nietos, tíos, tías, sobrinos, los padres y los cónyuges de sus hijos, los hermanos y los cónyuges de sus otros hermanos, los hijos de un cónyuge, el hermano de un cónyuge. Y dice el texto, es maldad. Todo esto, si se llega a hacer, es maldad. El verso 19 nos habla del mandamiento en contra del sexo durante la menstruación. Dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, o sea, para tener relaciones, mientras esté en su impureza menstrual. Este mandamiento hace eco a Levítico 15, que ya se había hablado de eso. No hay ninguna mención específica de una relación matrimonial en este verso. Entonces, una mujer incluye una esposa, pero va más allá de esa relación matrimonial. En el matrimonio, esto era una orden para la restricción sexual y el honor. Había que abstenerse dentro del matrimonio, ¿de acuerdo? Aunque no hay esa mención, se entiende que es dentro del matrimonio, porque las otras prohibiciones ya se dieron. De los versos 20 al 23 se prohíben las siguientes relaciones sexuales. El adulterio se prohíbe. Dice el texto que cuando hay un adulterio se contamina el hombre con la mujer. Y esto es verdad. Cuando hay un adulterio hay contaminación, no tan solo en el hombre, sino en las familias, los hijos,
la persona que está casada con el infiel es contaminada. En el verso 21 se prohíbe el culto a Moloch. Este culto a Moloch tiene que ver mucho con lo sexual, porque era una costumbre pagana donde había matanza de niños que eran producto precisamente de pecados sexuales. Entonces era un método como de aborto, de infanticidio, para eliminar a estos niños que eran dados fuera del matrimonio. Era un culto pagano, demoníaco, satánico. Y Dios lo prohíbe precisamente para dentro de estas reglas de conducta sexual. En el verso 22 hay un mandamiento en contra del sexo homosexual. Si usted ve, ya habló de los pecados sexuales heterosexuales. O sea, los heterosexuales no quedan fuera de la regulación sexual. También los homosexuales. Y dice, no te echarás con varón como con mujer. Dice que es abominación. Esta es una de las palabras de condena más fuerte en el vocabulario del hebreo bíblico. En el verso 23, el mandamiento en contra de la bestialidad, o sea, relaciones sexuales con animales. Aunque no podamos creerlo, estas cosas se daban en ese tiempo en los pueblos que vivían ahí en Canaán. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Ya con esa palabra Dios lo dice todo. Es una cosa de locura, es una cosa horrible. Versos del 24 al 30, por último, hace un resumen de la urgencia de obedecer el mandamiento de Dios con respecto a la moralidad sexual. Aquí dice Dios que esta es una de las razones por las cuales Dios llevó a Israel a la tierra prometida para desplazar y eliminar a los cananeos. Porque los cananeos, escuche bien, practicaban todas estas bestialidades, perversiones y maldades en su pueblo. Todo lo que acabamos de describir ahorita, ellos lo llevaban a cabo en su pueblo. Era una cosa horrible. Dios les dio tiempo para arrepentirse, tuvo paciencia con ellos por más de 400 años, lo que Israel estuvo de esclavo en Egipto, y no se arrepintieron. Esta es la advertencia de Dios, pues, que no caigan en esas prácticas porque la tierra los vomitará. En otras palabras, Dios los destruirá, Dios los matará. Eso es lo que dice, la tierra los vomitará. Porque así fue como Dios manda la exterminación de todos los cananeos. No es que Dios estuvo matando a toda la gente sin igual, y no, sino a este pueblo específicamente por todas estas perversiones que vienen mencionadas en este capítulo.